Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Bien. Gracias a Dios. Bueno, pues le damos gracias a Dios por estar nuevamente acá con ustedes. Siempre va a ser un privilegio y un honor poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Gloria a Dios. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos das vida para estar aquí en tu casa. Señor, te queremos pedir en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu palabra, la palabra que vamos a escuchar, Señor, pueda ser eco y semilla en nuestros corazones, Señor, que podamos dar fruto a través de esta semilla, Padre, y que podamos glorificarte a través de las cosas que hacemos. Te pedimos que estés con nosotros y que tú bendigas este tiempo, Señor. En tus manos lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, pues como sabemos, estamos en una campaña de la cual habla de generosidad. Como bien ya lo ha platicado algunos de los hermanos, nuestro pastor y Luis, pues es parte de nuestra visión como iglesia. Es una parte fundamental para que se lleve a cabo esta visión. El tema de la generosidad, del área de las finanzas, es muy importante porque es a través de la cual Dios obra para que su obra sea hecha. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy es una iglesia bendecida por Dios. Muy bien. En este tema vamos a ver primero un poquito de historia en base a las iglesias de Macedonia, estas iglesias del primer siglo que estaban conformadas a las iglesias por la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Estas iglesias del primer siglo están registradas en 2 Corintios, habla de estas iglesias, y podemos ver ciertas características de estas iglesias a través de la palabra del Señor, en las cuales estas iglesias eran iglesias comprometidas, eran iglesias también que eran perseguidas, iglesias que eran sufrientes, pero sobre todo eran iglesias que eran altamente generosas. Estas iglesias, a través de esta característica de la generosidad, fueron reconocidas al grado de que en la palabra de Dios podemos leer de ellas de a qué punto, a pesar de su pobreza y a pesar de la aflicción que ellos estaban sufriendo, abundaba siempre la generosidad en estas iglesias. Y a través de ese acto de generosidad despierta en el corazón del Señor, de Dios, un amor especial por esas iglesias. Este tipo de iglesias es la que nosotros queremos ser. Yo creo que, ¿cuántos de aquí queremos pertenecer a una iglesia generosa? Yo creo que todos quisiéramos pertenecer a una iglesia generosa. Yo le voy a pedir que me acompañe a 2 Corintios 8. Vamos a leer 2 Corintios 8, del 1 al 7. Yo se lo voy a leer y usted me sigue con su vista, por favor. Y dice la palabra del Señor: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia.
Por tanto, como en todo abundáis en fe, palabra, ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Entonces, aquí podemos ver lo que estábamos platicando ahorita de cómo las iglesias de Macedonia, a pesar de la tribulación, tenían gozo, y a pesar de que pasaban por pobreza, abundaban en generosidad. Entonces, nosotros vamos a ver 3 puntos. El primer punto que vamos a ver dice: una iglesia bendecida es una iglesia en la que sus miembros tienen un carácter generoso. ¿Ok? Perdón. El carácter es la manera en la que uno reacciona frente a alguna situación. Aquí vemos que nos dice que ante la situación de persecución, ellos tenían un carácter fuerte y reaccionaban con gozo. Ellos tenían pobreza, pero dentro de ese carácter abundaba su generosidad. Entonces, el carácter demuestra lo que nosotros verdaderamente somos en ciertas situaciones. El carácter de nosotros pues puede salir en muchas circunstancias. Por ahí la más común de todas, nuestro verdadero carácter sale muchas veces cuando vamos manejando, que de repente uno se nos mete, se nos cierra. Entonces ahí es donde vemos el carácter y sacamos lo que realmente somos, ¿verdad? No sé cuántos más en la mañana que vamos con mucho tráfico, pues nos hacen sacar nuestro verdadero carácter. Dios ha estado obrando mucho en mí en ciertas partes de mi vida, y eso también en específico. Entonces ahí nosotros, y en cualquier otra circunstancia, sacamos lo que verdaderamente somos, lo que hay en nuestro corazón. Entonces estas iglesias vemos que aún en la pobreza, aún en la persecución, ellos tenían un carácter fortalecido en el Señor. Vemos que los macedonios dieron a pesar de sus tribulaciones, de que ellos dieron a pesar de su profunda pobreza, pero sobre todo dieron como un privilegio. Ellos veían el dar como un privilegio, porque sabían que a través de esa manera, a través de dar, a través de ser generosos, Dios, la mano de Dios iba a estar con ellos. Entonces, cuando uno es generoso, siempre va a encontrar una forma de dar. ¿Sí? Cuando uno es generoso, siempre tenemos muchas maneras de dar. En la palabra de Dios podemos ver un ejemplo en la viuda, cuando el Señor estaba con sus discípulos en el templo y estaban recogiendo las ofrendas. Entonces vemos, dice la palabra de Dios, que iban muchos ricos y daban cantidades muy fuertes de dinero, ofrendaban en la iglesia. Pero al Señor le llamó la atención las 2 monedas que dejó la viuda, y le dijo a sus discípulos que ella había dado más que todos los que habían pasado. ¿Por qué? Porque ella, aún en su pobreza, ella había dado de su sustento. Ella dijo: bueno, aquí está mi ofrenda, y Señor, tú vas a obrar en mi vida. Ella, a través de esa ofrenda, estaba moviendo la mano sobrenatural de Dios en su vida. Entonces, como ella, como viuda, en la ley de los judíos, ella tenía el permiso de no dar. Ella, si no daba, no había ningún problema, porque como viuda, como ese estatus, ellos tenían permiso de no dar. Y al contrario, ellos podían ir al templo y estirar la mano, ella como viuda, y pedir, y le podían dar, porque no tenía sustento, no tenía marido. Entonces, pero ella no se tomó de, bueno, pues es que yo estoy viuda y bueno, voy a que me den. Al contrario, el carácter de ella era también un carácter de generosidad, y aún de lo que de ella, de la pobreza tenía, ella daba generosamente. Y así el Señor les decía a sus discípulos que ella aún había dado más que todos los demás. Entonces, cuando uno es generoso, siempre va a encontrar una forma de dar. ¿Sí? Vemos otro ejemplo cuando esta mujer vació el frasco de alabastro sobre el Señor,
y le dijeron, oye, espérame, ¿por qué lo desperdicias? Ahí estamos viendo a gente que no era generosa. Sí, le dijo, oye, pero lo podemos dar a los pobres, es mucho dinero lo que vale ese perfume. Y Cristo le dice, a los pobres siempre los vas a tener, siempre. Entonces, ahí nosotros tenemos una oportunidad para nosotros poder dar, poder ser generosos, ¿sí? Podemos hacer tesoros en el cielo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros hagamos comida, pues no invitemos a nuestros amigos, porque después ellos nos van a invitar a nosotros y ahí está nuestra recompensa. Nos dice, invita a los pobres, a los necesitados, porque ellos no te lo van a poder devolver, y ahí es donde tú vas a hacer tesoros en el cielo. Amén. Entonces, cuando uno es generoso, siempre va a encontrar una forma de poder dar. Ahora, por el contrario, cuando uno es tacaño, siempre va a encontrar una excusa para no dar. Siempre. Oye, es que me va a faltar. Oye, la moneda de 10, no, es que la voy a utilizar en el camión y pues me va a faltar al rato. Siempre, siempre. Entonces, para nosotros no debiera ser algo que nos cueste o que nos duela el dar, sino al contrario, como estas iglesias, debe ser un privilegio. El que nosotros podamos dar, nosotros debiéramos de verlo como un privilegio. ¿Sí? No nos debería de doler, no nos debería de, híjole, batallamos a veces para sacar la moneda o el billete. Entonces, perdón, vamos a ver una diferencia entre lo que puede ser el diezmo y aprender a dar. El diezmo, bueno, pues sabemos que es el 10% de lo que tenemos de ingresos, de los que Dios nos da a través de nuestro trabajo o cualquier actividad que nosotros realicemos. Entonces sabemos que el diezmo es un principio y debemos de separarlo para que ese 90% que nos queda pueda estar bendecido por la mano de Dios. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, es que yo prefiero pues un 90% bendecido que un 100% maldito. ¿Sí? Entonces, pero muchas veces eso lo podemos hacer como un acto religioso. El dar el diezmo lo podemos encarrilar a un acto religioso, de hacerlo más bien por temor, en lugar de que realmente de nuestro corazón salga el dar, el ofrendar. Ahora, la diferencia entre aprender a dar, el aprender a dar es la manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas. El que nosotros aprendamos a dar, esa es la manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas. En Juan 3:16 podemos ver, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué dio? A Jesús. ¿Sí? Dios tiene un carácter dadivoso, generoso. Dios nos dio a Jesús para que a través de su sangre nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a dar, es porque el carácter de Dios se ha manifestado dentro de nuestras vidas. Amén. Muy bien. Vamos a ver el punto número 2. Dice, una iglesia bendecida es una iglesia en la que sus miembros dan más allá de las expectativas. Hemos leído que dice que los macedonios no solamente dieron conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Entonces, ¿cómo puede dar uno más allá de sus fuerzas? Solamente por la intervención milagrosa del poder de Dios. ¿Cómo damos conforme a nuestras fuerzas? Quiero que se imagine, no sé, una tablita. Vamos a poner un metro, el metro ese de madera que tenemos. Entonces nosotros normalmente, cuando damos dentro de nuestras fuerzas, tenemos, no sé, los primeros 50 centímetros es todo lo que tenemos para pagar la comida, todos los gastos, todo el presupuesto, lo tenemos en ese 50%. Tenemos, no sé, depende de cada uno, un poco de ahorro
otros 10%, un poco de lo que es el diezmo y todos nuestros gastos, y al final pues tenemos una brecha que eso se puede decir que lo tenemos disponible porque entre comillas nos sobra. Entonces nosotros normalmente de eso que nos sobró, de eso nosotros damos. Entonces ahí es donde nosotros estamos dando dentro de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo calculado, todo tenemos en nuestras manos. Entonces digo, tengo esto, bueno, esto sin problema lo puedo dar o puedo ofrendar porque ya separé mi diezmo, ya separé el ahorro, ya separé los pagos, ya separé todo. Entonces eso es dar dentro de nuestras fuerzas. Ahora, dar más allá de nuestras fuerzas es tener ocupado el 90% y tener solamente un 10% libre, pero dentro de ese 10% es tomar aparte lo que tenemos en el presupuesto para ofrendar. Ahí es cuando nosotros estamos dando más de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos tomando de algo que ya teníamos destinado, estamos diciendo, Señor, yo confío en ti, y estamos accionando la mano milagrosa del Señor en nuestras vidas. Es de la manera en que nosotros podemos accionar ese mover de Dios sobrenatural en nuestras vidas, porque si nosotros tenemos siempre el control de nuestras finanzas, si siempre está en nuestras manos, ¿en qué momento vamos a dejar que el Señor obre en nuestras finanzas? Si todo está en nuestro control, sabemos que yo doy el diezmo y todavía tengo, doy esto, ofrendo y todavía tengo y he separado todos mis gastos. Entonces nunca vamos a dejar obrar sobrenaturalmente a Dios en nuestras vidas si no somos generosos, si no damos más de nuestras fuerzas. ¿Sí? Debemos de dejar de tener nosotros el control y dejarle a Dios que obre en nuestras finanzas, como siempre lo ha hecho, porque sabemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Amén. Entonces, a todos, sabemos que a todos y cada uno de nosotros nos gusta siempre tener el control, pero debemos dejar que Dios actúe sobrenaturalmente en nuestras vidas. Cuando cada uno de nosotros empezamos a dar como lo hizo la viuda, esto es de dar de lo que tenemos y necesitamos, ahí es cuando nosotros estamos empezando a confiar en Dios y a experimentar lo sobrenatural de una vida generosa. De lo contrario, al no aprender a dar, no demostramos confianza para recibir. Sabemos que nosotros somos administradores de lo que Dios nos dio, y a través de su palabra Dios nos dice que si nosotros somos fieles en lo poco, nos pondrá sobre mucho. Esto significa que tal vez si ahora nosotros tenemos poco y somos fieles y sabemos administrar y ser generosos, cuando tengamos mucho también lo vamos a hacer. Pero si por el contrario no logramos administrar lo poco que tenemos, tampoco vamos a poder administrar y no vamos a ser confiables para Dios para administrar más de lo que actualmente tenemos. ¿Por qué? Porque no lo estamos demostrando. Esto es, no tenemos el carácter de Dios para administrar. El carácter de Dios es generoso para dar siempre. Sabemos que siempre va a haber más gozo en el dar que en el recibir. Pero en el dar de una manera generosa. Ahora,
vamos a ver otro punto, que es una iglesia bendecida. Es una iglesia en la que sus miembros se han entregado primero al Señor y luego a sus líderes. Vamos a ver nuevamente el versículo 8 de 2 de Corintios, el versículo 5, perdón, de 2 de Corintios 8 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí vemos un principio de honra. Cuando buscamos a Dios, confiamos en Él y en que Él nos va a dar y va a suplir todo lo que en nuestras vidas sea necesario. Cuando empezamos una vida de generosidad, podemos ver eso, podemos ver la mano de Dios supliendo cada necesidad de nuestras vidas. Pero eso no termina ahí, sino que luego viene el entregarnos y confiar en nuestros líderes, en nuestro pastor y en las personas en autoridad que Dios puso en la iglesia, en Puerta Abierta. Entonces, primero debemos de entregarnos totalmente y confiar en Dios, pero no terminar ahí, sino que confiar en las autoridades que Dios puso sobre nosotros en esta iglesia, que son nuestros líderes, nuestro pastor. Ahora, siempre lo más difícil de entregar en nuestras vidas siempre ha sido el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero nos permite cumplir nuestra voluntad, y la entrega de nuestra voluntad de Dios siempre ha sido la batalla de la redención. Entonces, siempre va a ser difícil el que nosotros podamos desprendernos de dinero, porque sabemos que con eso nosotros podemos hacer lo que queramos. Yo puedo ir de vacaciones, puedo comprarme algún gusto, pero cuando nosotros dejamos de hacer eso, obedeciendo al Señor y viviendo una vida generosa, vemos su mano sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras familias. Probablemente a veces nosotros tengamos planeado algún viaje, comprar algún carro, juntar para cierta actividad, y hay veces que el Señor pone en nuestros corazones el que lo que teníamos destinado para eso lo hagamos o lo ofrendemos en otra cosa, lo invertamos para ayudar a alguien. Así obra el Señor, nos prueba para ver qué tanta confianza nosotros tenemos en Él, porque quizá al nosotros decir, bueno, es que ya tengo planeado un viaje, voy a ir a Cancún, no sé, pero quizá el Señor quiere que eso que tú tienes destinado y que ya tienes planeado, tú lo dejes de lado para que eso lo ofrendes, quizá lo pongas para ayudar a alguna persona, alguna viuda, algún necesitado, a los pobres. Y es una prueba, porque Dios probablemente te pueda llevar pues a una playa mucho mejor que Cancún. Dios obra de una manera sobrenatural. No sabemos de qué manera Dios va a obrar. Por decir, el año pasado, sin paréntesis, yo me saqué un viaje en Cancún en el trabajo. Entonces, son maneras que uno no sabe en la cual Dios puede obrar, pero Dios nos pone pruebas, y si nosotros vamos pasando esas pruebas, Él nos va dando más y más, va probando nuestra generosidad, nuestra confianza en Él.
nuestra libertad del que podamos desprendernos fácilmente de alguna cantidad, sabiendo que Dios va a suplir y que Él sabe cada una de las necesidades por las cuales nosotros estemos pasando. Puede ser necesidad financiera, claro, estamos hablando de la generosidad, pero quizá también nosotros nos podamos desprender de algo económico y Dios nos va a bendecir con alguna necesidad quizá de salud. De muchas maneras Dios nos puede bendecir, porque también en cuanto a la falta de salud, pues nosotros sabemos que gastamos mucho, es muy cara la salud. Entonces probablemente nosotros nos aferramos y tenemos, bueno, es que yo tengo esto guardado, y el Señor pone en nuestro corazón darle, no, es que si me enfermo. Entonces Dios nos guarda, Dios sabe de lo que tenemos nosotros necesidad, y a nosotros tener una vida generosa, tengamos por seguro que la mano de Dios va a estar sobre nosotros. Todas y cada una de estas cosas son las que viviremos para poder ir más, y al ir pasando y avanzando esas pruebas que se nos presentan, Dios nos va a confiar más, como la parábola de los talentos. Ahora, entregarnos a nuestros líderes, ¿qué significa? No significa que les demos a nuestros líderes nuestro dinero, significa que nosotros confiemos en ellos, que nosotros les apoyemos, que trabajemos juntos con ellos y que los podamos honrar. Eso es entregarnos a nuestros líderes. Muchas veces quizá algunos de nosotros pudiéramos pensar, bueno, dices que ¿qué harán con las ofrendas que se recaban? Y peor tantito, a veces los que piensan ellos son los que no dan. Pero bueno, hay veces que gente del cuerpo de Cristo se pone a decir, bueno, ¿y qué harán con las ofrendas? Si todos los domingos recogen ofrendas, cada reunión también hay ofrendas y los diezmos, y empezamos ahí a maquinar, mira, ya trae un pantalón nuevo, ya trae una camisa nueva, ahí está mi ofrenda, mi diezmo. Y empezamos así a hacer una maraña en nuestra mente. Y muchas veces no pensamos que todo esto puede acarrear maldición para nuestra vida, porque estamos murmurando, criticando, y eso es algo severo, y más porque sabemos que toda autoridad que Dios puso toda autoridad fue puesta por Dios, y estamos murmurando contra esa autoridad. Entonces, nosotros debemos de confiar en nuestros líderes, en los líderes de esta iglesia, en nuestro pastor. Debemos apoyarlos. Esta visión 2030, hace poco yo les preguntaba, ¿cuántas personas creen que se necesitan para administrar, para recibir a 1000 personas? Ahorita aquí yo creo que somos cerca de 80 personas, más o menos los que ya estamos aquí. 100 personas. 10 veces nosotros. ¿Cuántas personas creen que se necesitan para administrar 100 personas? Muchísimas. Yo creo que los que estamos aquí, si todos servimos, pues hay más o menos. Y nos faltaría. Porque una iglesia de 1000 personas necesita de muchas manos. Entonces, necesitamos apoyar a nuestros líderes, a nuestro pastor, necesitamos trabajar con ellos. Cuando cada uno de nosotros empieza a trabajar de la mano con nuestros líderes, nos damos cuenta de la importancia de que nosotros podamos hacer sinergia y caminar en un mismo objetivo. De lo contrario, sabemos que no vamos a llegar lejos y no podremos avanzar
en extender el reino, sabiendo que allá afuera hay mucha necesidad. ¿Sí? Sabemos que cuando uno quiere hacer las cosas solo, no llega muy lejos. Pero cuando son dos manos, cuando uno apoya al que está al lado, sabemos que si tropieza, va a tener quien le levante, quien le ayude. Entonces debemos de trabajar juntos con nuestros líderes, debemos honrarlos. Déjese de pensar o de dejar que su mente divague, porque quizá a veces usted no lo quiera, pero de repente se queda ahí, ¿no? Y empieza. No deje que el enemigo lo envuelva en pensamientos que no traen ningún beneficio y al contrario les acarrea maldición. Vamos a honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Vamos a confiar en ellos y apoyarles y en trabajar juntos, que cada uno de nosotros podamos hacer de esta visión, hacerla propia. Porque dentro de esa visión va a venir mucha gente. Y quizá en esa gente muy seguramente va a venir también con el deseo de servir y poner en obra lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero nosotros que somos la base, qué mejor que nosotros que empecemos y que nosotros podamos liderar grupos de gente que están por venir, que nosotros podamos apoyar a nuestros pastores y trabajar juntos. Dios quiere bendecir nuestra vida y quiere bendecir la vida y el futuro de esta iglesia. Ahora, ¿estamos dispuestos a ser parte del plan de Dios para esta iglesia? ¿Estamos cada uno de nosotros dispuestos a creer en el Señor y en el futuro que tiene preparado para esta iglesia? Muchas veces cuando nosotros o aquí en la iglesia se habla de dinero, de generosidad, probablemente es un tema que por ahí nos cause algún conflicto, pero no debiera de ser así. Yo leía el versículo, pero es en Esdras, si no me equivoco, donde dice la palabra del Señor que estaban reconstruyendo el templo y unos estaban llorando y otros estaban gozosos. Esto es un solo evento, un mismo evento, dos distintas reacciones o situaciones. Y muchas veces pasa con nosotros eso, cuando hablamos de finanzas, de generosidad. Para muchos quizá sea importante, quizá porque estamos pasando por alguna situación en la cual queremos que Dios obre y que podamos ser libres. Pero quizá para otros que no tengan algún problema económico, no les interesa. Y pues para ellos, con que den el diezmo, dicen, pues yo cumplo y ya. Entonces debiéramos de nosotros tener ese mismo sentir, porque como le decían en la mañana, lo decíamos, para llegar a una iglesia de 1000 personas, primeramente se necesita un lugar donde estar 1000 personas, ¿sí? Entonces, para tener ese lugar, pues sabemos que Dios hace milagros, pero no va a aparecer aquí sobre este terreno ya baldío todo para 1000 personas y construido y con sus bocinas y con
asientos climatizados. Dios obra milagros a través del corazón de las personas, de cada uno de nosotros. Quizá es a través de nosotros que Dios va a ir cumpliendo, no quizá, lo va a cumplir a través de cada uno de nosotros, pero es a través de que nosotros le creamos al Señor. El pastor nos compartía que ¿es tu abuelo, Sammy? El abuelo de Sammy, el abuelo Juan. Sí. Tenía un trabajo de rótulos, pero él compró este terreno y lo donó a la iglesia y muchos otros terrenos para iglesias. Dios puso en su corazón el que pudiera hacer esto, que es donde actualmente nosotros lo estamos disfrutando. ¿Eso hace cuántos años fue? Muchos años. Sí, 60. 60 años, fíjese. 60 años, bastante. Entonces, Dios va a poner en el corazón de nosotros el que nosotros podamos ofrendar, dar. A lo mejor dices, oye, pero pues es que con lo que tengo apenas doy diezmo y ofrenda. Si le creemos al Señor, Él nos puede prosperar. Yo le creo al Señor, yo quiero ser de esas personas. En la palabra del Señor vemos cómo Dios usó a Josué para ser el administrador de Egipto y que hubiera abundancia en los 7 años que le siguieron a la abundancia cuando había escasez. Sabemos que en ese tiempo José tenía muchas facilidades, José tenía muchos beneficios, pues era el que estaba abajo de Faraón. Y no es malo el que él tenga ese poder, ese dinero, esas riquezas. Al contrario, Dios pone gente primeramente con un corazón generoso, y Dios abre la ventana de los cielos para esas personas. Lo leíamos hace ratito, el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Yo quiero ser de esas personas. Yo quiero ser fiel, pero no para beneficio propio, sino que podamos glorificar a Dios a través de nuestra vida, una vida generosa. Voy a leer unos versículos ya para terminar. Segunda de Corintios 9, 8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Un poquito antes, en 2 de Corintios 9, 6 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Y Mateo 6:21 dice: porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y que platique con Dios. Vamos a orar. Y si Dios le ha hablado a su corazón,
Yo le voy a pedir que usted ore. Señor, te queremos dar gracias porque tú eres generoso siempre para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu generosidad siempre abunda en nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que esa generosidad pueda ser sembrada también en nuestros corazones. Y que cuando tengamos el privilegio de nosotros dar, podamos dar con un corazón agradecido, con un corazón alegre, y dando siempre más allá de nuestras fuerzas, porque queremos activar en nosotros tu mano sobrenatural, Señor. Queremos ver obrar tu mano sobrenatural en nuestras finanzas. Queremos ser esas familias que tú vas a utilizar, Señor, a través de la generosidad para poder llevar a cabo esta visión que tiene tu iglesia. Padre, enséñanos a ser buenos administradores, a entregarnos y a confiar siempre en ti, Señor. Nosotros creemos en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes a honrar a nuestro pastor y a nuestros líderes. Enséñanos a confiar, Señor, y apoyarlos siempre. Enséñanos a trabajar juntos, Señor, a hacer sinergia, a tomarnos de la mano, Señor, y caminar con esa meta que tú has puesto para nosotros, Señor, en fe y en confianza, sabiendo que tú vas delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a que como iglesia, Señor, podamos formar ese carácter generoso que te caracteriza, Señor. Que podamos hacer que Puerta Abierta sea distinguida por su generosidad. Que Puerta Abierta se distinga por ayudar a los necesitados, porque cada uno de nosotros como miembros nos distingamos en ser personas generosas. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por la gracia que tú derramas día a día, Señor, sobre nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Gracias.
Te amamos, Señor, y te bendecimos. Creemos en ti, Señor, y en tu palabra. Póngase de pie, por favor. Y bueno, en estas 3 semanas Dios nos dio algo lindo. Primero, ¿por qué razón a veces tenemos que tocar temas económicos? Es porque hay una lucha en el corazón de todo ser humano, porque es una enseñanza bíblica y porque ahí es donde Dios manifiesta en el corazón del ser humano: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Luego vimos cómo Dios nos enseña a que con mucho podemos hacer mucho y que con poco también podemos hacer mucho. Y hoy una iglesia bendecida por el Señor, somos gente bendecida por Dios, siempre somos bendecidos. Bueno, a veces no nos imaginamos las necesidades que otras personas presentan. Quizá usted y yo no sabíamos que en Cuba, para que ellos puedan tener 100 gramos de carne, tienen que trabajar 6 meses. 100 gramos de carne. A veces usted no puede hallarse sin comer carne en un día, ¿verdad? Tiene que comer carne todos los días. Y gloria a Dios, porque hay una bendición en nuestras casas y no nos hemos dado cuenta que usted y yo somos altamente bendecidos por el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La próxima semana vamos a iniciar nuestras reuniones donde contaremos la historia del nacimiento de Jesús. Cada domingo tendremos la oportunidad de oír esto. Somos una iglesia cristiana y debemos contar la historia del nacimiento de Jesús. Cómo el Señor vino como una ofrenda, un regalo del Padre, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos a través de la llegada de nuestro Señor Jesucristo de una forma milagrosa. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Levanta tus manos, iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que nuestro alto y eterno Señor pueda levantar su mirada y te mire fijamente a la cara y ponga en ti la unción de su perfecta paz. En el nombre de Jesús, toma esta bendición en tus manos y que tengas una semana extraordinaria, mi hermano. Que la paz de Cristo sea contigo en abundancia. Aleluya. Gracias por estar acá. Que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, en esta semana y el próximo domingo con la ayuda del Señor. Abajo los jóvenes tienen la oportunidad de poder vender unos taquitos.